Luego de conocer el emblema de la francofonía, hablemos un poco del origen del idioma francés. La langue française est née comme langue internationale au Moyen Âge, grâce à l'influence du Royaume de France à partir du XVIIe siècle environ. Il a succédé au latin comme lingua franca de la population instruite d'Europe et tout au long du XVIIIe siècle, il est devenu la langue principale de la diplomatie et des tribunaux européens. La lengua francesa se originó como una lengua internacional durante la Edad Media gracias a la influencia del Reino de Francia. Desde alrededor del siglo XVII tomó el relevo del latín como lengua franca de la población instruida de Europa y a lo largo del siglo XVIII se convirtió en la principal lengua para la diplomacia y de las cortes europeas. ¿Sabes cómo se fue extendiendo este idioma por todo el mundo? Pues ha llegado el turno del profesor de Ciencias Sociales. Bienvenido, Julio. Hola, Echanson. Gracias por invitarme a tu clase. Tengo para decirte que la mayoría de los países en los que se habla francés son antiguas colonias de Francia. De hecho, el colonialismo francés fue el responsable de extender el idioma por todo el mundo, incluyendo al continente americano, en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, la región canadiense de Quebec fue una colonia francesa desde 1534 hasta 1760. No obstante, tras una serie de guerras, Francia perdió la mayor parte de su imperio durante el transcurso del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Pero, ¿cómo nace específicamente el idioma? Actualmente el francés pertenece al grupo de las llamadas lenguas romance, que provienen del latín. Tienen su origen en el antiguo Imperio Romano y se formaron con la separación de regiones que anteriormente en la historia estaban unificadas. Estas lenguas romances, que en realidad son una versión popular del latín, se extendieron gracias a las legiones conquistadoras romanas, cuando los ejércitos de Julio César, en el siglo I a.C., iniciaron la invasión de la Galia de los Alpes, en el caso de Francia, entre otros muchos territorios. 5 siglos después, las tribus germánicas invadieron la Galia, incluyendo los llamados francos, que huyeron de los ataques de los nómadas del Asia Central, y ello tuvo como consecuencia la pérdida por parte de Roma del control militar y el nacimiento de una nueva clase gobernante de francos, cuya lengua materna no era el latín. La población nativa adaptó el habla del latín popular hablándolo con un marcado acento germánico, fundamentalmente en los sonidos de las vocales, que aún en la actualidad pueden escucharse en el francés. Sonidos que son desconocidos a cualquier otro idioma moderno, descendiente del latín. ¿Sabías que hay más de 132 millones de personas estudiando francés en todo el mundo? De estos, más de 80 millones de personas estudian en francés y más de 50 millones de personas en todos los países lo estudian como lengua extranjera. Es la segunda lengua más estudiada después de inglés. Una motivación para que seas parte de los números y por medio de la práctica domines esta lengua. Entonces, el idioma francés y su gramática actual descienden del latín popular, más sencillo que el latín de la literatura clásica. Con el tiempo fue apareciendo un idioma francés que derivaba específicamente del latín hablado, lo que lo hizo aún más simple. Excelente, profesor Julio. Los países que hablan francés se conocen a menudo como la francofonía. Francia, con aproximadamente 60 millones de hablantes nativos, está reconocida como la nación que concentra la mayor comunidad francófona del mundo. Es además el país donde se originó esta lengua y, por consiguiente, el que más comúnmente se asocia a la misma. 29 países reconocen el francés como una lengua oficial, entre los cuales destacamos los más significativos a continuación, ordenados de mayor a menor, de acuerdo con el número de hablantes nativos. Es importante destacar que algunos de estos países, como es el caso de Canadá, tienen más de una lengua oficial.
Esto quiere decir que es posible que el francés no sea la lengua más común en todos ellos. La lista de los países con más hablantes del idioma francés seguiría de la siguiente manera. Algunos países en los que el francés es el idioma oficial. Francia, 60 millones de hablantes nativos. Canadá, 7 millones de hablantes nativos. Bélgica, 4 millones de hablantes nativos. Suiza, 2 millones de hablantes nativos, entre otros. Además, el francés sigue teniendo influencia política en bastantes territorios fuera de Europa, al conjunto de los cuales se les conoce como los territorios franceses de ultramar. Ejemplos de estos territorios son la Guyana francesa, Guadalupe o la Polinesia francesa. No podemos seguir hablando de la francophonie sin hablar de la gastronomía francesa. La gastronomie française se caractérise par sa variété, fruit de la diversité régionale française, tant culturelle que de matières premières, mais aussi par son raffinement. La gastronomía de Francia está caracterizada por su variedad, fruto de la diversidad regional francesa, tanto cultural como de materias primas, pero también por su refinamiento. Para continuar hablando de las características principales de la comida francesa, tenemos como invitada especial a la maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. Hola, Echanson. Hola, profe Isaura. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué más puedes decirnos sobre la gastronomía francesa? De la gastronomía francesa se puede decir que su influencia se deja sentir en casi todas las cocinas del mundo occidental, que han ido incorporando a sus bases conocimientos técnicos de la cocina francesa. Es una de las 4 gastronomías incluidas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 16 de noviembre de 2010. En Francia, por tradición, cada región posee su propio estilo de cocina. Te lo explico a continuación. La cocina del noroeste utiliza la mantequilla, la crème fraîche y la manzana. La cocina del suroeste utiliza el aceite, la grasa de pato, el foie gras, las setas y el vino. La cocina del sureste está caracterizada por influencias italianas y se sirve de las aceitunas, las finas hierbas y el tomate. La cocina del norte está caracterizada por influencias belgas y se sirve de la patata, de la carne de cerdo, de judías y de la cerveza. La cocina del este está caracterizada por influencias alemanas. Se sirve del tocino, las salchichas, la cerveza y el sauerkraut. ¿Sabes cómo se distribuyen las comidas durante el día? El desayuno francés suele seguir las pautas tradicionales de la Europa continental. El desayuno típico del francés medio es el pain et confiture, baguettes abiertas por la mitad untadas en mermelada y mantequilla. Suele acompañarse de bebidas calientes, típicamente café con leche o café solo, pero también chocolate o té, y ocasionalmente precedido de zumos o piezas de fruta. En el caso del almuerzo, como en casi cualquier país, la comida que puede encontrarse en los restaurantes será por lo general más copiosa que la que se consume en casa. Sin embargo, si se va a uno de estos establecimientos o si es invitado por un francés a una comida medianamente formal en su domicilio, el orden habitual de los platos será
el siguiente: apéritif, aperitivo, entrée, hors d'oeuvre, entrada, plat principal o plat de résistance, plato principal, fromage, queso, dessert, postre. Para que aprendas cuáles son los platos más comunes que se sirven en cada etapa, escucha como yo lo hice en la siguiente escena. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es mi primera vez en este restaurante francés. ¿Qué me recomiendas? Gracias por elegirnos. De aperitivos le ofrecemos vino dulce, algunos frutos secos y por supuesto unas aceitunas. De entrada tenemos ensaladas, sopas, pasteles o tarta salada. Oh, qué bien. Probaré unos frutos secos y una sopa. Ok, muy buena su elección. Y por supuesto, de plato principal tenemos la carne de su preferencia, que viene acompañada de arroz, pastas o legumbres. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de quesos y una amplia selección de nuestros mejores dulces y yogures. Excelente. Estoy lista para hacer mi pedido. Ok. ¿Notaste los platos más comunes que se sirven en un almuerzo francés? Por último, lo habitual es concluir la comida con un café solo. Y si se desea, con una pequeña copa de licor digestif, como el armagnac, el cognac o diversos aguardientes de frutas, para ayudar a digerir la comida. De esa manera es la gastronomía francesa. Espero que cuando tengas la oportunidad puedas ordenar un almuerzo en un restaurante francés. Sigan disfrutando de este programa especial. Très bien, Isaura. Connais-tu bien les lettres de l'alphabet français? ¿Conoces bien las letras del alfabeto francés? El alfabeto francés a 26 letras. El alfabeto francés tiene 26 letras, 6 voyelles y 20 consonnes, 6 vocales y 20 consonantes. Les 6 voyelles sont, las 6 vocales son A, E, I, O, U, Y. Et les 20 consonnes sont, las 20 consonantes son B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z.